Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Estamos a pocos días, 20 días prácticamente del proceso electoral que termina el 27 de octubre. Veremos si termina ahí o si hay segunda vuelta. Por eso quisimos hoy tener con nosotros, y yo le agradezco mucho al licenciado en Psicología, Federico González, un hombre de gran experiencia, que trabaja mucho en este tema, para que nos dé su opinión, cómo ve las cosas, cómo analiza este proceso electoral, ya que él, además de las encuestas, más en las encuestas en campo, bueno, voy a dejar que él manifieste a los televidentes cómo está viendo esto a pocos días prácticamente en esta elección que elige presidente y vice de la nación, además de gobernadores, además de legisladores. Estimado Federico, ¿cómo anda la psicología? No sé cómo andará, pero sé que estás trabajando intensamente en todo este tema, encuestas, muestreos, opiniones, bueno, todo lo que significa este proceso de tanta trascendencia para el país, donde se juegan muchas cuestiones que vienen al caso señalar, ¿no? Una etapa complicada, difícil, y que veremos qué se puede hacer para avanzar en el futuro. Bien. Yo te agradezco mucho tu presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Bueno, yo te agradezco mucho tu invitación y bueno, podemos empezar por cómo están los números. Yo, si querés, cómo están los números, cómo estás haciendo para tener los números que tenés. Bueno, yo siempre fui muy defensor de las encuestas presenciales. Las encuestas telefónicas han servido en un momento por una cuestión de practicidad, por una cuestión de economía, por una cuestión de facilidad para el encuestador, pero se tornan difíciles. Sobre todo hay que distinguir. Están las encuestas telefónicas automatizadas, que se llama tecnología IBR, que es una... IBR. Claro. Estuve viendo el otro día en La Nación un artículo de los errores que cometieron los encuestadores, quienes más se acercaron y hablaban de esto, de los automáticos que vos decís. Bueno, justamente, hoy si hacemos una encuesta IBR, el resultado que nos va a dar es que Macri ganaría en primera vuelta. Con eso digo todo lo que tengo que decir de las IBR. El nivel de distorsión que están generando hace que sean prácticamente inútiles, salvo que uno quiera de alguna manera hacer alguna cuestión histórica de, a ver, el IBR antes me daba tanto, ahora me da tanto, bueno, alguna conclusión puedo sacar, pero no sirven. Sí, las telefónicas con operador, es decir, que llama una persona, esas se salvan más, pero las mejores obviamente son las presenciales. ¿Responden a las consultas telefónicas o corta mucho la gente? Y la tasa de efectividad de las IBR es 1 de cada 80. De cada 80 atendió 1. Y además hay el problema fundamental, es que el que atiende o es una persona que probablemente sea de una determinada edad, yo diría tercera edad, o atiende el que tiene alto interés en participar en una encuesta política. Eso es lo que se llama el error o el sesgo hacia la política. Entonces los que más responden son los que más posición tomada tienen y el público intermedio queda afuera. Y el público intermedio es muy importante, es quizás el más importante. ¿Es la mayoría, Federico? Sí, sí, yo creo que... ¿El intermedio? Sí. Más allá de que podamos hablar de la grieta, de que todo está en clave de grieta, pero la grieta propiamente dicho está ejemplificada por un 20% de una ideología y un 20% por otra. Esos son los que realmente conforman la grieta. Y lo demás, como suele ocurrir en muchos órdenes de la vida, son silenciosos. Entonces, como no opinan, como no hablan, parece que no existieran. No responden. Y claro. Ahora, yo pregunto esto, ¿vos crees que la gente está preocupada por la situación y a veces al agregar su opinión con respecto a determinados candidatos, agregan algún comentario? En estas encuestas
personales, diremos, la de campo, diríamos. Sí. Y lo otro que te pregunto, así vos me contás las dos juntas, ¿hay polarización? ¿Hubo polarización? ¿Cómo se fue produciendo eso de la polarización? Perfecto. Bueno, respecto a lo primero, la gente está preocupada, sí, está preocupada. Algunos están muy preocupados, algunos están muy enojados. Hay mucho matiz emocional que uno, en la ocasión de encuesta presencial lo pone en evidencia. Hay una necesidad de parte de muchos ciudadanos de expresarse y de hacer catarsis. Y a veces, sobre todo en encuestas municipales, lo utilizan en el buen sentido del término, al encuestador como una especie de canal. Piensan que el encuestador le va a decir a los candidatos, al establishment político, al intendente, sus reclamos y sus quejas. Ahora, Sí. vos que sos, no, perdón, Sí, no. vos que sos profesor de psicología en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí, En Buenos Aires, muy cerca de este estudio donde estamos, creo. estamos muy cerca, metros. El metro. Bueno, y vos sabés que yo te pregunto esto, Federico, ¿vos crees que para que la gente sepa, uno va aprendiendo todo, yo digo, la encuesta de campo, ¿con cuántas personas más o menos se Bueno, acabó? ¿Cuántas personas tiene que, la empresa tuya, por ejemplo, cuántas personas tiene que tener para ese trabajo de campo? Bueno, cuando hablamos de una encuesta nacional, pensamos que menos de 1.400 casos es muy distorsiva. Lo que pasa es, bueno, que ahí sí entra la estadística del muestreo, que es una parte importante, no todo, porque hay lo que se llaman errores no muestrales, que no tienen que ver con teoría del muestreo. Pero en teoría del muestreo lo que de alguna manera nos indica es qué cantidad de casos deberíamos considerar para tener un determinado nivel de error en un determinado porcentaje alto de los casos. Traducido a algo más simple, en general las encuestas son con un 95% de confianza, que quiere decir que en el 95% de las encuestas que hiciéramos, queremos que el nivel de error esté entre tal y cual valor. O sea, si un candidato, si la encuesta está 50-50, decir que tenemos un nivel de error de más o menos 5 quiere decir que estamos dispuestos a tolerar que sea desde 45 a 55 y todos los intermedios, pero no más. Eso es el nivel de error. Y la confianza es en el 95% de los casos. Querido Federico, ¿y el debate que se lleva entre los candidatos, que se lleva a cabo entre los candidatos, puede producir modificaciones sustanciales? Yo creo que sustanciales no, puede producir cambios, pero en este caso, como las diferencias, de acuerdo a lo que estamos viendo, son muy amplias, por más que el debate cambie alguna que otra voluntad, no va a incidir. Cuando le preguntamos a la gente si va a mirar el debate, qué piensa del debate, bueno, hay respuestas de todo tipo. Una de las preguntas es si piensa que podría influirle el debate para cambiar su voto. Solamente un 15% dice que eso puede influirle. 15%. Un 15%. Pero estamos hablando de un 15% en un contexto en donde la diferencia entre el primero y el segundo para nosotros es del 24%. Bueno, ya que largaste una cifra, da la cifra y después seguimos analizando. Bueno, la cifra que nosotros tenemos en este momento es Alberto Fernández con 54 puntos de intención de voto contra 30 y unos decimales de Mauricio Macri. 24 puntos de diferencia a favor de Macri. Labaña estaría cercano a un 10, 9,5. 9,5. Bueno, después Centurión 3, Del Caño 2, Esper 1, y estamos, sí, estos números son proyectando los indecisos, que están alrededor del 5%. ¿Cuánto hay de indecisos todavía? 5%. Ah, ya quedan pocos. Sí, y descontando un 3% de voto en blanco, que no se computa a los efectos del cálculo electoral. Y en estos 20 días que faltan, independientemente del debate, ¿pueden haber modificaciones en otro aspecto? No creo, salvo Pues que están los candidatos en gira, recorriendo el país de alguna manera. Bueno, hay dos consideraciones. Primero, siempre la realidad nos puede sorprender con algo inesperado. Podría ocurrir algo, lo digo en términos simbólicos, Sí. a lo del famoso cajón de Herminio Iglesias en el 83, más allá de cuánto influyó o no,
pero podría ocurrir que alguien meta la pata, que pase algo extraordinario, pero bueno, es poco probable. Si esto no ocurre, creo que el resultado es casi irreversible. Y respecto... Ahora yo te pregunto una cosa, ¿incide quiénes suenan en los medios como posibles ministros, posibles colaboradores? ¿Eso puede incidir si se incrementa el número o los nombres de los que puedan ocupar ministerios, etcétera? No, yo creo que no, por supuesto, todo suma en pequeño goteo, pero acá me parece que para psicología del análisis de la opinión pública hay actores principales y los otros son actores de reparto. Pues se diera, como vos decís, metafóricamente. prácticamente termina en primera vuelta la cosa, ¿no? De acuerdo a los números que manejamos, es altamente probable que eso ocurra así. Después ya, siendo a una razón más psicológica. Dale, adelante. Acá el tema, nosotros observamos como algo cualitativamente diferente, eso nos lo dice la gente, es que ahora Alberto Fernández es protagonista dentro de esa fórmula. Antes de las PASO era la voto a Cristina y Alberto Fernández pasaba ahí desapercibido. Es más, había muchos que no lo conocían, no eran pocos. Ahora Alberto Fernández es protagonista y la gente mayoritariamente lo puso a Alberto Fernández en el lugar de la esperanza. Cuando te ponen en ese lugar, bueno, te pueden sacar, pero tenés que cometer muchos errores y en ejercicio. Creo que eso no va a ocurrir. En el 2015 la gente mayoritariamente puso a Mauricio Macri en el lugar de la esperanza y ahora está en el lugar de la decepción. A María Eugenia Vidal en el 2015 y en el 2017 la pusieron en el lugar del bien y ahora la pusieron en el lugar de la impostura. De eso es muy difícil retornar. ¿Y por qué pasó eso con ella, por ejemplo? Y bueno, yo creo que pasó eso con ella porque... Hablando como psicólogo, no como un hombre que hace este tipo de medicina. Bueno, yo creo que ahí voy a hablar desde el análisis psicológico y después de cierta objetividad de la situación económica. La situación económica se siente muy fuerte en la crisis en la provincia. Y entonces hay una discrepancia muy grande entre el discurso, la puesta en escena, el estilo que tiene la gobernadora, de que está puesta como en el lugar del bien, que además ella se pone en ese lugar, pero la gente evalúa ciertos aspectos de la realidad y ve que hay una discrepancia. Y a María Eugenia Vidal le reprochan dos cosas: que no se diferenció de Macri sustantivamente, porque la política es la de Macri. Ella quiso adelantar, ¿no?, la elección. Sí, pero sobre eso se ha hablado mucho y yo, de acuerdo a los números que siempre he mantenido durante este año, estoy convencido que si se hubiese adelantado, el resultado hubiese sido no el mismo en magnitud, pero sí hubiese perdido. Todos los análisis indicaban que iba a perder. ¿Por qué? Porque ahí hay algo muy simple. En el 2015 el peronismo estaba separado y ahora está unido. En el 2017 estaba separado, ahora está unido. Eso es muy difícil de revertir. Aún para una María Eugenia Vidal en su mejor momento. Encima no estaba en su mejor momento. ¿A vos creés, las mediciones que vos tenés, también tenés de provincia? Sí, tengo de provincia, no lo tengo totalmente desagregado, pero sí lo que vemos en provincia, porque además ahora para los encuestadores es más fácil, porque preguntamos a quién votó antes y vemos si cambió o no el voto. La diferencia se amplifica a favor de Kicillof, o sea que va a ser más grande en provincia la diferencia de Kicillof respecto de Vidal de lo que fue en las PASO. ¿Hubo algún planteo con respecto al domicilio de Kicillof o no, que era de capital y no de provincia? Hubo un planteo al inicio, creo que eso no prosperó y ahora ya, por más que se ponga el acento en, en la oficializar transparencia de esa candidatura, yo creo que ya está. Como fue cosa juzgada, no impidió ser candidato en su momento, ahora ya es tarde. Ahora yo te pregunto algo más, Federico, nos quedan 5 minutos y tenemos tiempo. Capital, Ciudad de Buenos Aires. Pero primero me olvidé algo, yo digo, ¿cuántos votantes en provincia? Hay más de 12 millones de votantes, ¿no? Sí, ese representan el 38%. Con esta reforma del 94, 2 estados grandes tienen casi más del 50% del padrón. Sí, así Yo me opuse a esa reforma porque creo que le quita
protagonismo a las provincias más chicas, ¿no? Sí, además yo creo que también es la expresión de la distribución... Del incumplimiento del federalismo. Sí, pero además de la distribución asimétrica de la población argentina, bueno, de la concentración... Concentración en las grandes urbes, y sí. que yo creo que ese para mí, tomando algo que me decías de Memorias para el Futuro, no sé si es un sí, libro que vos sí. escribiste. No sé si estaba en tus Memorias para el Futuro, pero yo creo que acá hay un tema importante para el Yo futuro. fui constituyente en contra de la reforma, después la voté porque ya, alternativa, pero yo me ponía por esto, planteé un amparo que me hizo lugar el doctor Garzón Funes, el juez. Después la Corte modificó esa expresión del juez, y el que defendió en la Corte este tema que yo planteaba fue el doctor Carlos Fay. Eso está en internet y se puede leer tranquilamente, un amplio fallo después. Voy a leer tu libro después. Yo digo que, lo que yo digo sobre todo, Federico, querido, es que si dos o tres estados grandes defienden, yo era partidario de continuar con la del 53, incluso con colegio electoral, porque era lo que permitía reunir, hablar, consensuar, arreglar, buscar acuerdos, que ahora es una palabra bien conceptuada y antes no lo era. Claro, está bien. Sí, bueno, volviendo al tema, yo creo que... Volviendo al tema. Al tema de las asimetrías de cómo... Bueno, esto que decimos todo. No, capital, yo digo, todavía no tenés capital. Sí, no, capital, pero así termino esa idea. Sí, terminá. Cuando yo era chico, me acuerdo que decían, hay que poblar la Patagonia. Sí. ¿Y cuándo la vamos a poblar a la Patagonia? Es decir, la concentración de la gran mayoría de la población argentina en este conurbano bonaerense es inviable a futuro. Yo creo que hay que... Bueno, pero eso lo dejo para los pensadores que vos estás en esa línea. Si querés hablamos de lo de capital. Sí, no, pero yo te quiero decir algo con respecto a eso, vale apenas 2 segundos. Yo digo que el país no crece, si es que crece, o cuando crecía por lo menos, armónica y equilibradamente. Siempre no cumplimos el artículo 1 de la Constitución. Sistema representativo, republicano y federal. Y sí, tener la concentración que vos manifestás. Sí, creo que es uno de... Esos son los grandes desafíos para los estadistas. Hablamos de que nos falta una mirada estadista y sí, y creo que sí, que nos yo falta uno de mirada. Los que tuve muy en cuenta y lo respeté muchísimo al doctor Arturo Frondizi, en ese aspecto. Ahora vamos a lo de capital que vos me ibas a decir. Bueno, en capital los números son favorables a Rodríguez Larreta, están 48,5, están muy cerca de poder ganar en primera vuelta, quizás no le alcance, al Amen lo tenemos creciendo con 40 puntos, pero está lejos. En un escenario de balotaje también nos da que ganaría Larreta, y además yo creo que ahí hay un problema, a mi juicio, con el candidato Lamen, que es un candidato que no está presente, no está instalado como candidato para los porteños. Los porteños en todo caso lo eligen porque acompaña la boleta de Alberto Fernández por una cuestión ideológica, pero no lo conocen lo suficientemente. Y no entiendo, yo lo entiendo como analista, como consultor político, por qué tiene una campaña con tan poca visibilidad. Tal vez la va a tener en los últimos días, pero bueno, no le queda mucho tiempo para... Pues si él no está apareciendo mucho. Yo creo que no. Cuando preguntamos, cuando hacemos encuestas presenciales, la gente dice, no sabemos, no puedo opinar mucho de él porque no lo conozco. Y saben muy pocas cosas. Es la asociación con Tinelli y con San Lorenzo. Lo único que sé es que tiene alguna relación con el fútbol o con San Lorenzo. Pero no lo conozco como figura política. No sé cuáles son sus ideas, no sé cuáles son sus proyectos. Y bueno, y faltando tan poco tiempo para las elecciones, debería la ciudadanía conocer. ¿No has hablado con él, Federico? No he tenido oportunidad. No lo conozco, no he tenido la oportunidad. Nos queda 1 minuto y vos que tenés poder de síntesis y sos profesor, yo quiero que le digas al televidente cómo ves esto y estos 20 días que quedan. Bueno, ¿vas a seguir haciendo mediciones? Sí, creo que el resultado es muy probable que vaya en la misma línea que fue en las PASO, tal vez con un poco más de caudal de votos.
Creo que igual el gran desafío no es el 27 de octubre, sino lo que viene después. Creo que está complicado para cualquiera, sea el que gane, la situación del país, pero me parece que no hay que perder las esperanzas. Y yo descreo bastante y critico bastante a muchos colegas analistas políticos que ya están, digamos, decretando inexorabilidades antes de tiempo, diciendo que el gobierno de Alberto Fernández, si es que gana, no va a andar por esto y esto y lo otro, cómo va a ser para esto. Me parece que hay que darle el tiempo al presidente cualquiera electo, que sea el que gane, o Macri o Alberto, creo que hay que apoyar porque es para el gobierno del país. Por supuesto. Para los argentinos, pensando en los 43 millones. Por supuesto. Federico, te agradezco enormemente tu presencia. Te agradezco yo a vos y espero que cualquiera sea el resultado, los argentinos podamos transitar el mejor de los caminos. Ojalá, y bueno, y te vuelvo a agradecer tu amable invitación. Contrario, estoy a disposición para que sigamos analizando y viendo las cosas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién le que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El licenciado Federico González ha venido, ha dado sus números, sus cifras, sus opiniones también. Es un hombre que es profesor de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Yo le agradezco su presencia. Y debo decir que cualquiera sea lo que vaya a ocurrir, espero que sea un acto democrático, transparente, limpio, sin cosas que llamen a la duda, a la suspicacia, y sobre todo que cualquiera que sea el triunfador, en definitiva, el triunfador tendría que ser el pueblo argentino. Yo decía, cuando asumía la gobernación de mi provincia, que el gobierno es del pueblo, de todo el pueblo. Y lo importante es que los argentinos dejemos de lado el individualismo, la soberbia, dejemos de lado, tengamos en cuenta fundamentalmente, no dejemos de lado, sino asumamos con humildad las responsabilidades que nos cabe y entre todos, porque va a ser complicada la cosa, tratemos
de que los 43 millones de compatriotas tengan el mejor estándar de vida, las mejores posibilidades. Muchísimas gracias. Hasta el jueves, si Dios quiere, con el doctor Negri, para hablar sobre el tema de nuestro país, amigo Perú.